Vamos a ver la parte de niños para que vean ustedes que tiene sus aspectos interesantes y realmente les vuelvo a decir, el dengue lo puede manejar cualquier colega que entienda. Puede ser el mejor especialista del planeta, pero si no se entiende, le puede ir mal con el paciente. Entonces vamos a ver la parte de niños. Muy bien. Sinceramente, para mí es más fácil manejar niños. El adulto y el adulto mayor es un poquito más diferente. Entonces vamos a ver algo que aplica para todos los pacientes y que es interesante y es ese engranaje que nosotros necesitamos tener para evitar un fallecido por dengue. Y que son varios aspectos, como es el paciente, que vamos a ver ciertas características del paciente, el personal de asistencia, que somos nosotros, y el servicio de salud, sea público o privado. Entonces, desde el punto de vista del paciente, ya dijimos que hay condiciones de riesgo. Ya las sabemos, el niño pequeño, la embarazada, sabemos muy bien. Hay algunos datos que en la percepción y el conocimiento del paciente hacia la posibilidad de morir, porque la gente le ha perdido el miedo al dengue. Y otro aspecto también que hay que tomar en consideración es si vive lejos de la unidad, si vive solo, si alguien lo va a estar vigilando, si la mamá va a poder estar vigilando a su niño. Eso es muy importante y eso tenemos que verlo. Ahora, ustedes me dirán, no es que el paciente prefiere ir a la consulta privada. Pues sí, está bien, pero ojalá en la consulta privada el paciente también sepa que el médico le va a dar un acompañamiento, que lo va a estar viendo. Entonces tenemos aquí algún problema que es la parte asistencial. En dengue, en epidemia, nosotros tenemos que concretar sospecha diagnóstica. Nosotros no podemos poner jamás fiebre en estudio, visitipenia en estudio, o sea, estudio porque leucocitos bajos y plaquetas bajas, eso jamás. Eso es absurdo. Enfermedad alboviral, ¿cómo se trata de eso? Es un paciente que no tenemos definido qué es. Entonces hay confusión con el diagnóstico, ahí tenemos que esforzarnos por aplicar la sospecha de dengue con la definición de caso que les expliqué. No examinan el paciente, no preguntan, imposible. Porque con una prueba rápida que los puede confundir con el diagnóstico, entonces se van a confundir más. Aquí no se orienta al paciente. El paciente no, tal vez a lo mejor no sabe la evolución que puede tener el paciente y el paciente se va confiado que lo vio el médico y no le explicamos cómo es la enfermedad, cuáles son las fases, que cuando desaparece la temperatura, si aparece un signo de alarma, es el momento en el cual nosotros podemos aplicar un tratamiento que evite que fallezca. Tenemos que explicarle muy bien eso al paciente. Y lo que les decía aquí, la confusión total de decirle, no, usted tiene cefalea, fiebre, dolor de cabeza, pero la prueba está negativa, no tiene dengue. Eso es muy peligroso, con una prueba no confiable. Y lo que es el tratamiento, pues mal manejo, cada uno dice yo pongo la cantidad que me parece, realmente en el dengue hay poco que inventar a estas alturas, los algoritmos sirven, están probados, están basados en medicina de evidencia, entonces lo que tenemos que hacer es no saberlos de memoria, sino entenderlos y tenerlos por ahí en el celular y poderlos aplicar en el momento determinado. No depender pues de un examen para tomar decisiones, eso no puede ser posible porque el dengue no espera, el dengue es dinámico. Y el cumplimiento de las guías y las normas, porque mucha gente piensa que lo que piensan es lo que es, pero la verdad que con esta enfermedad tan noble, lo único que pide es que se adhieran a un protocolo, que cumplan una guía, que entiendan la guía. Y lo que es los servicios de salud, ¿verdad? Ese primer contacto ahí en el servicio de salud, ¿cómo será? Las largas esperas, esos traslados que van para un lado, van para el otro, estuvo en una clínica X y entonces ya se complicó y mejor va para la otra clínica, referir sin avisar al otro colega. Eso es una ruta de la muerte también. El no disponer de lo que necesitan para tratar el manejo, que tampoco se necesitan grandes equipos, no, realmente equipo de tomar presión,
el oxímetro que lo tienen ahí para el pulso en niños, es tan básico lo que necesitan, sales de hidratación oral para tomar las vías, aplicar el protocolo, y yo diría que entender tal vez es lo más importante, y hacer cumplir, porque el dengue hay que hacer cumplir una normativa, una disposición. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que se miran en un niño? La sospecha clínica, especialmente en niños pequeños, van a ver ustedes, niños menores de 1 año. El identificar los signos de alarma, especialmente en niños pequeños. Algo que he notado es que no se le da importancia a que la taquicardia es el primer signo de choque compensado del niño. Entonces, a veces pensamos que sucede como el adulto y son diferentes los niños. Y ya cuando la presión baja, el niño está antes del paro, está en un choque casi refractario. Entonces, cuando vemos al niño, tenemos que quitarnos el chip del adulto y ver que el niño tiene algunas diferencias. Con esta niña grandecita no hay problema. Ya cuando hablan y ya tienen más de 2, 3 años, ya el asunto es, inclusive el manejo es muy parecido al adulto sano. El problema son con estos niños. ¿Cuándo considerar sospechoso? Porque jamás van a tener síntomas, tal vez la fiebre y la mamá lo llevó. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar. Entonces, sí es verdad, niños menores de 1 año, hay algunos síntomas que no son los que están en la definición de caso del dengue y se presentan en un porcentaje bajo, pero se presentan, que son los síntomas respiratorios, la tos, la congestión, y ustedes le preguntan, ¿y hay más gente con esos síntomas en la casa? No, solo el niño, porque los demás lo que tienen es dengue o están con fiebre, entonces ojo a eso, ojo a eso. Síntomas gastrointestinales, vómitos y diarrea se ven mucho más frecuentes que en lo que es el paciente más grande, y sobre todo lo más temido, las convulsiones febriles que pueden tener esos niños. Muchos inician su dengue con una convulsión febril. Entonces es muy importante preguntar qué hay alrededor, quiénes están enfermos, y en ellos pues la única forma de tener la mortalidad es hacer diagnóstico temprano. Y ahí no hay prisa en estar quitando vómitos, en estar poniendo, veo que a veces ponen inyecciones de dipirona y eso realmente no está indicado. Ya los pediatras saben cómo bajar la fiebre y existen los fármacos, por lo menos a esa edad, el paracetamol, vía oral. Estos son estudios que se han publicado ahí de gente y ojalá ustedes también puedan publicar, en la cual vean que síntomas respiratorios, un predominio importante, la diarrea, infecciones respiratorias. Estoy hablando de ese grupo de edad, menor de 1 año. Entonces se ve, realmente sí es verdad. Entonces, ante estas dificultades con esos niños tan pequeños, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ante una sospecha en el lactante, con fiebre, con nexo, con síntomas que no me orientan muy bien y que ya yo examiné al paciente y no estoy bien orientado, entonces lo que tienen que hacer con ese paciente es acompañarlo, vigilarlo y en el caso de ustedes, que está muy claro en la guía, hospitalizarlo para vigilarlo. En los niños, pues, a veces muy frecuente los vómitos. Entonces vean ustedes que el dengue es muy visual. Si esta madre lleva a este niño así, es cuestión de preguntarle a la madre, ¿por qué lo trae? Porque está irritable. Entonces, hablando de las dificultades también en esta población de reconocer los signos de alarma. Es cuestión, mire este niño, ¿por qué lo trae en chineo o no? Pero mire de dónde viene. Eso que ven en rojo es todos los casos de dengue en esa semana. De las posibilidades que tenga dengue. Entonces, ojo, se interna. Esta señora, ¿por qué trae a su niño? Generalmente son las madres las que las vemos y le preguntamos qué le nota, irritable, no come, lo vi vomitar. Las madres tienen un sentido común en eso. Y aquí, por ejemplo, en esas largas esperas, averiguar qué es lo que pasa, por qué trae el niño. También, si están en el triage, por lo menos la persona, si es que no tiene un médico, por lo menos el que está ahí que sepa identificar ese paciente que tiene que pasar de inmediato. Entonces, el manejo ambulatorio del niño, excepto el menor de edad,
es con hidratación oral abundante. Y así va a ser incluso también en el adulto, en la embarazada incluso. ¿Por qué la hidratación oral abundante? Porque en el análisis Grace, que fue lo que dio las directrices de dengue, se demostró que esa intervención es muy fácil de realizar en la fase febril. Tenemos un paciente que evitamos la deshidratación y si es que progresa la fase de extravasación, ese paciente llega en mucho mejores condiciones hemodinámicas. Esto es barato, se puede implementar, hay que explicarlo y tiene grandes beneficios para el paciente. Por supuesto que ese paciente del grupo A hay que darle un acompañamiento y como le decía anteriormente, cuando tiene ya 48 horas sin tomar paracetamol, no tuvo ningún signo de alarma ya, es un dengue ya que sale de la observación, de la vigilancia. Ahora, ese que internamos, que no tiene signos de alarma, lo internamos porque son gentes que tienen riesgo de complicarse si evolucionan a la extravasación y desgraciadamente no hay forma, excepto con los signos de alarma, de darnos que ya comenzó con la extravasación. Entonces los internamos para vigilarlos, les ofrecemos hidratación oral internado. En el niño pequeño a veces el pediatra prefiere tomar su vía y pasar líquidos porque a veces es difícil, especialmente a esas edades. En el adulto y el adulto con comorbilidad es mejor la hidratación oral porque lo podrían sobrecargar. Ahora, curva febril va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque mientras esté por aquí y vea que le están indicando paracetamol, la fiebre sube y baja. Por eso lo indicamos en caso necesario. Cuando la fiebre desaparece aquí, desaparece, entramos en esos 48 horas en las cuales el paciente podría extravasar y si inicia la extravasación va a seguir extravasando, por eso debemos de aplicar el protocolo que está muy claro ahí en la guía de ustedes y en la guía de OPS, que es el grupo B2. Y aquí están. Pero he de decirles también que el niño menor de 1 año, a veces los hemos visto, es raro, pero los hemos visto, aún con fiebre, llega el niño con fiebre, llega taquicárdico, llega convulsionando. Dengue, yo diría fase febril, no, pero está taquicárdico, ya comenzó a extravasar y además convulsionando. Y se ven niños pequeños, menores de 1 año. Entonces, pero en la gran mayoría es cuando desaparece la fiebre y ahí pues la condición hemodinámica es estable, es estable. Van a ver ustedes que el protocolo lo que dice es pasarle 10 ml por kilo en 1 hora. Valoramos, vamos acompañando al paciente todo ese tiempo que va a estar extravasando, bajando los líquidos. ¿Qué peso usamos? Pues el peso ideal. ¿Qué es lo tedioso? Que hay que tener un compromiso con el paciente de estarlo acompañando, vigilándolo y valorándolo cada hora. En ese trabajo podrían ayudar mucho los estudiantes de medicina, siempre y cuando entiendan para qué se hace y por qué hay que tomarlos bien tomados los signos. Si es que llega al servicio, pues en un tiempo menor de 30 minutos deben iniciar el protocolo. ¿Por qué? Porque eso no espera y si se queda el paciente esperando o va al laboratorio, se les podría chocar. En lo que es en el niño y ojalá en el neonato, el shock, lo van a ver muy edematoso, podrían ver la hepatomegalia. Y, por ejemplo, este es un caso de una niña, no sé si han visto así, pero así se ven. Esto no hay que darle miedo, realmente está extravasando, es un signo de alarma. Esa niña hay que valorarle hemodinámicamente para ver si ese niño está estable o está inestable. Es lo que tenemos que hacer para aplicar el protocolo. Ahora a esta niña se le aplica el protocolo y vean ustedes qué maravilla, vuelve a la vida. O sea, el dengue es una enfermedad que lo llena uno de, ahí se siente uno médico y uno se siente muy contento cuando el paciente sale adelante. Se puede sentir frustrado si fallece, pero siempre cuando fallecen hay algún punto en el cual se falló. Bueno. Cuando hay epidemia,
Esto incluso se puede implementar en salas exclusivas que pueden estar incluso en forma prehospitalaria, donde están manejándose estos pacientes con signos de alarma, vigilándose, tratándolo, y se obtiene un gran éxito con eso, porque en realidad la única medida efectiva, y eso lo demostró las directrices, para poder evitar la muerte en un paciente que ya comenzó a extravasar y tiene signos de alarma, es iniciar la hidratación parenteral de acuerdo al protocolo, no de acuerdo a como a mí me parezca, sino de acuerdo al protocolo, que es un protocolo basado en medicinas de evidencia. Entonces lo vamos a ver, pero este protocolo no es de aprendérselo, no tiene sentido que yo me lo sepa de memoria, no. Lo que yo tengo que hacer es entenderlo. Entonces, si el paciente tiene al menos un signo de alarma, el niño, joven sano, embarazada sana, 10 ml por kilo en 1 hora. Después de esa hora, valoramos cada hora, vamos bajando los líquidos, pero de acuerdo a la valoración hemodinámica, porque ahí la meta es que no pase al shock y tampoco que no se sobrecargue. Ahora, que no responde, pues podría ser que pase otro nuevo bolo en 10 ml o pase más, o puede ser que el paciente pues ya tenga datos de un choque grave. Entonces, todo eso es lo que hay que entenderlo para poderlo aplicar. Y vea que esto es clínico. Estamos partiendo de un paciente que está hemodinámicamente estable, que le vamos a pasar esa carga que llamamos nosotros a pasar en 1 hora, lo vamos a ir acompañando con indicaciones cada hora de acuerdo al criterio que tendrán que anotar en el expediente. Vean que aquí yo no necesito ningún laboratorio para poder decidir, y ya si las condiciones cambian y hemodinámicamente se pone inestable, pues ya ahí estaríamos hablando de un dengue grave. Y aquí muy importante, tal vez la parte hemodinámica, por lo menos en los niños, aquí pueden tener un paciente con signos de alarma, todo bien, hablando, conversando, buen llenado capilar, buena presión, nada más está extravasando. Si ya ustedes tienen un paciente que aún puede estar lúcido y claro, pero ya el llenado, y eso es muy importante, el llenado capilar al evaluar choque, y yo diría que en ausencia de un manguito para saber cómo anda la presión, ese es un dato muy importante que nos puede ayudar. Se usa en niños y se usa en adultos, y es un método muy barato y muy fácil. Ahora, vean ustedes la taquicardia, la presión puede incluso estar bien. Ese paciente está extravasando y ya tiene un choque compensado. Estoy hablando de niños. Ya ahí yo tengo que intervenir, porque si no, me pasa a este lado, en el cual el llenado capilar se prolonga. Ya más bien ustedes pueden, que ya más bien lo que vean es bradicardia, hipotensión y muerto. Entonces vean aquí tal vez la meta, que tal vez me la han preguntado mucho. Si yo tengo estos gemelitos que yo digo, bueno, tienen dengue con signos de alarma, ¿cuál es mi meta en ese acompañamiento? Pues mi meta es no sobrecargarlos ni que vayan a choque. Entonces, si yo sé que la frecuencia cardíaca normal para esta edad anda en este rango, entonces yo tengo que apuntar o un papel o un cuaderno cuál es, hacia ahí lo tengo que llevar, y aquí vean la PAN. Entonces yo la voy a mantener en la presión arterial. Acuérdense que la arterial media tiene una mínima, una media y una máxima. Entonces, ¿cómo tengo yo que tener ese paciente? Porque les aclaro, la presión arterial media no sirve para hacer diagnóstico de shock en niños. O sea, ya cuando lo hacen ya está en un shock refractario. Nos sirve para ese acompañamiento en el cual decimos, bueno, no le puedo pasar más ni le puedo pasar menos. Entonces, la meta con esa disminución de líquidos durante el tiempo que extravasan es mantenerlo con una frecuencia bien y con una PAN, digamos, aquí. Porque ¿qué pasa? Y creo que por aquí lo tengo. ¿Qué pasa si yo estoy manejando ahí un dengue con signos de alarma con los líquidos y entonces la PAN, la frecuencia cardíaca aumenta, pero la PAN está normal? Eso es un choque compensado. Llenado capilar anda en 3 segundos. Ahora, si yo estoy manejando ese paciente y la frecuencia aumenta,
La PAN, ¿cómo estará? Está alta, está sobrecargado. Entonces, vea que eso es pura hemodinamia y va a ser una bonita experiencia para los estudiantes de medicina que practiquen eso, porque eso no es solo para dengue, eso en emergencias lo utilizamos mucho y nos ayuda mucho porque hay que resolver rápido. Ahora, si ya yo tengo una PAN baja en niños, una frecuencia al inicio taquicárdico y después bradicárdico, y ahí tienen un shock refractario, y si quieren hacen llenado capilar y ya andará por 5, por 8, por 9, ya hay vasodilatación periférica. Entonces, esto me gustaría, algunos lo saben, el que lo sabe perfecto, pero el que no lo sabe, los estudiantes, hay que entenderlo, porque he visto que con frecuencia me lo están preguntando. Entonces, no es que a un dengue con signos de alarma yo le voy a pasar y pasar y pasar líquido hasta que desaparezcan. No, van a permanecer en ese tiempo, pero yo no puedo ponerme a pasar más líquido porque lo puedo sobrehidratar. Y eso se llama problema, porque lo llevan al edema agudo de pulmón y entonces es complicado el asunto. En los adultos veremos que la meta es otra, porque en el adulto es 70, el promedio es más fácil, y en el adulto con comorbilidad es 65 o en el adulto mayor, entonces es más fácil. Pero en el niño es tedioso por esa tablita que está en la guía de cuánto es el valor normal. Ahora, como ya les decía, un choque en un neonato, ojo, puede ser en tiempos de dengue, un choque por dengue o una sepsis neonatal. Ojo. Ahí pues sí hay que de todas maneras ambos se estabilizan con líquido, pero también ahí pues probablemente van a ver la gran diferencia en el hemograma con la leucocitosis y la desviación a la izquierda en la sepsis, pero sinceramente ahí no se esperen tratando de hacer un examen porque el dengue no da tiempo, tal vez la sepsis neonatal de un poquito de tiempo, pero el dengue no da tiempo, el shock por dengue no les da tiempo. Bueno, aquí estos niños llegan al servicio, sí, parecen extravasando, pero ¿qué me falta? Tengo que evaluarlos hemodinámicamente para poderlos clasificar si tienen un choque. Entonces, este es el protocolo de manejo, que un choque con diagnóstico en un niño es un niño en choque compensado, está taquicárdico, el llenado capilar está mayor de 2, que eso también tienen que unificar, porque he oído también algunos que me dicen que un llenado capilar para arriba de 3 es normal. Eso tienen que unificarlo, lo normal, para abajo de 2. Ahí apostamos a ganar y lo salvamos 20 ml por kilo. Rápido, probablemente pase un poquito lento, pero es un bolo rápido, con la intención de estabilizarlo, pero va a seguir extravasando, entonces tenemos que seguir aquí disminuyendo el goteo y acompañarlo, porque podría ser, y el dengue es así, extravasa, como en oleadas, podría ser que por aquí comience a extravasar otra vez, entonces otra vez vuelve a un choque, entonces otra vez el manejo, entonces tengo que irlo acompañando. Ahora, lo más triste es cuando no responde. Ahí hay que valorar muy bien el paciente, porque, por ejemplo, si ya ustedes lo que tienen es un choque refractario, ya no tienen presión, la frecuencia está baja, está marmóreo, está todo pálido, sospechan de vasodilatación, ya ese protocolo de OPS no les va a funcionar. Yo puedo pasar los bolos siempre y cuando esté al frente de un shock hipovolémico, que podría ser que con un bolo, con otro bolo lo logre sacar. Pero hay que estar examinando y hay que estar analizando la situación, porque me he encontrado personas que me dicen, no funciona. No funciona si lo que tienen es un choque refractario, porque ahí ya perdió la oportunidad de que el manejo sea con líquidos. Ya refractario, ya hay que usar epinefrina, probablemente tienen que usar dopamina, ya eso es un protocolo de terapia intensiva y ya eso no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es que se detecten oportunamente, que nadie pase a un shock compensado y mucho menos a un shock refractario. Ahora, este niño es un niño, muchos de estos niños yo los conozco y algunos me sé los nombres de él.
Este niño llegó con un choque a un hospital X, estaba con dolor abdominal, estaba irritable. Sí, tiene un choque, la presión está bien, es un choque compensado. Esto en la teoría tiene que responder al bolo, al primero, 20 ml por kilo rápido, puede responder al segundo o al tercero, dependiendo, pero ya después de eso ahí no termina mi compromiso con el paciente. ¿Por qué? Porque yo este paciente va a seguir extravasando, entonces yo tengo que seguir ya paso al protocolo de dengue con signos de alarma y tengo que irlo acompañando. ¿Y cuál es mi meta? Bueno, yo sé que la PAN media de él es 66 y la frecuencia normal de él también la tengo apuntada, entonces vean aquí. Eso es diario. Aquí, ¿qué pasó? 80 es muy alta para él. Se les estaba recargando y este niño extravasó aún con fiebre. Vean ahí. Entonces, esto es muy importante porque malo es que lo sobrecarguen y malo es que vaya al shock. Las dos cosas son malas porque las dos cosas pueden matar. Entonces, esto es cada hora. Y los estudiantes de medicina van a ver que se van a sentir muy contentos de que entienden, están aquí y entonces podrían decir al asistente, mire, la PAN está subiendo, porque ya ahí si la frecuencia sube, para ese niño ahí ya lo tienen en edema agudo, está sobrecargado. Pero el estudiante puede decir, mire, está subiendo la PAN, ojo, y ya pueden hacer un ajuste en la cantidad de líquidos. Porque acuérdese que mientras esté extravasando, yo no podría poner un diurético, porque de todas maneras está extravasando. Entonces es mejor no buscar eso. Si ya está en la fase de recuperación, pues ya ahí estamos hablando de otra historia, pero ya en la fase de recuperación no necesita líquidos. Hay que ser consciente que los líquidos los necesita cuando está extravasando. Y ahí, ya cuando el paciente tiene apetito, ustedes se dan cuenta que ya salió. Entonces, por eso no es recomendado estarle insistiendo en que coma alimentos cuando está extravasando, no va a comer, no quiere. Un buen parámetro es, tiene apetito, y a veces a las 12 horas tienen apetito y uno dice, bueno, qué bien, ya dejó de extravasar. Entonces, a veces algunos extravasan solo 6 horas, eso varía. ¿Cuál es el parámetro un poco empírico? Aumenta la diuresis, ese sí es científico, aumenta la diuresis, pero el paciente mejora el apetito. Todo aquel dolor abdominal, todo aquel edema desaparece y el paciente es capaz de comerse un plato grande de comida. Entonces, este niño también lo vi yo, así pueden llegar. Ese niño llegó a un lugar, un año, miren cómo está de edematoso, que hasta queda miedo. Pero claro, uno siempre que ve un caso de esos, ojo, puede ser que uno se asuste, pero ya viene la otra parte. ¿Cómo está hemodinámicamente el niño? Solo taquicárdico, tiene buena presión, qué bien, no se debería morir. No, es lo primero que uno dice, no se debería morir. Entonces aquí, vean aquí cuáles son los valores normales. Este paciente lo vi en un hospital donde yo andaba ahí y ahí quedaba el residente, y un residente de primer año, que nada más se le explicó la fisiopatología, qué es lo que pasaba, qué es lo que tenía que hacer. Y miren, mi respeto para el residente, manejó ese caso porque no se podía trasladar, era muy largo, él se le pegó, entendió que no lo podía sobrecargar, que no lo podía llevar a la hipovolemia, y vean qué maravilla el niño. Son las cosas que uno dice, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Es una enfermedad que vale la pena entenderla, vale la pena poderla manejar, vale la pena poder decir, he manejado tantos pacientes. Pero hay cosas tristes también de la enfermedad. Muchas gracias. Mire, esto es muy triste y dan ganas casi como de sentarse a llorar, porque este niño fue llevado a una clínica o a un consultorio, no me acuerdo ni a dónde, pero cualquier lado es igual. Y entonces lo mandan para la casa sin signos de alarma. Bueno, ustedes dirían, sí, claro, no tenía criterios de ingreso, pero le habrán explicado, mire, es que así es el dengue, dura tanto, desaparece, aparece, tiene que tomar varios líquidos. Bueno, no sé si le explicaron. Vuelve a consultar y tenía signos de alarma. Entonces lo mandan para la casa en una situación de esas. Entonces vuelve a consultar, pero ya era... el dolor abdominal era intenso, llegó y estaba con un choque compensado. Entonces le mandan a hacer unos exámenes de laboratorio para ver si tiene dengue y para ver cómo está el hemograma.
Y en eso que se fue y esperó, se chocó, entró en un choque irreversible. Y entonces ya ahí ya es un protocolo de terapia intensiva, ya es un niño todo vasodilatado, con acidosis, con falla multiorgánica, con hepatitis, con insuficiencia renal, con miocarditis, y sinceramente es un caso que tiene un pronóstico muy triste. Algunos se salvan, se infectan, duran un montón de tiempo, las familias tienen que estar comprando un montón de medicamentos y un montón de cosas, y al final pues es muy triste lo que sucede. ¿Se pudo evitar? Con el dengue sí. Con otras enfermedades el asunto es diferente. Entonces vean que con el dengue todo es muy fácil, demasiado fácil. Es una enfermedad demasiado simple. Bueno, muy bien con la parte pediátrica. Muy buenos días, doctora, mucho gusto. Doctor Mario Díaz, CAP Canalitos de Guatemala Central. Es un gusto. Solo tenía una duda. ¿Usted cuál considera? Yo lo que estaba viendo en el esquema que tenía también puede ser de Harman o cristaloides al punto 9. ¿Cuál considera usted que es el más oportuno o el más recomendado? Muy interesante pregunta. Me pone las dos opciones que son posibles. Si el paciente tiene signos de alarma, usted lo puede acompañar con fisiológico perfectamente. Si tiene Harman y quiere Harman, no hay problema. Si llega chocado con choque compensado, ahí, bueno, cualquiera de las dos sirven, ¿verdad? Pero ya cuando se va acercando al choque refractario, ahí ya uno prefiere Harman por aquello que tiene bicarbonato, pero realmente cualquiera de las dos salvan. Las que jamás, pero jamás es que usen glucosado, que también a veces he visto, que usan mixto ahí con KCL y bueno, esas jamás. El tiempo que Shabazan es muy corto. Yo no sé, a veces tanto estrés de que el niño se va a poner hipoglicémico. Generalmente esos niños no es muy largo el tiempo, a veces los extienden mucho. Entonces hay que definir muy bien los tiempos porque una vez que deja de Shabazar ya el niño puede comer. Incluso si lo internaron antes, el niño está comiendo. El niño deja de comer cuando comience a Shabazar. A través de la transmisión de YouTube, Jennifer Guerra pregunta, cuando se confirma un caso siempre hay problemas de plaquetas. Aunque usted ya mencionó que no es un signo de alarma, ¿qué solución u orientación nos puede recomendar para poder aumentarlas o disminuirlas? Esa pregunta es muy interesante, olvidé decirla. Acuérdese que el virus del dengue destruye plaquetas. Las plaquetas que hay funcionan. El paciente puede sangrar con plaquetas bajas o plaquetas altas. O sea, las plaquetas no son un estrés para uno que está manejando el caso. Ahora, las directrices, porque eso era un estrés de antes, y inclusive yo tuve el estrés hace muchos años por las plaquetas. En el estudio de las directrices, en el análisis GRADE, la revisión demostró que no se usan plaquetas, que no tiene sentido, que más el riesgo que el beneficio de indicar plaquetas en forma profiláctica. Así como se las ponen, así las va a destruir. Diferente es, por ejemplo, una señora que va a tener su parto y tiene plaquetas debajo de 50,000, que ahí sí hay que aplicarle plaquetas a la dosis usual. O un paciente que esté sangrando en forma importante, que esté poniendo en riesgo la vida del paciente, ahí sí plaquetas, y quién sabe si no tienen que hacer pruebas de coagulación y ver si ponen crío. Entonces, eso de las plaquetas, sinceramente, desde que se demostró de que no son las que dicen que va a extravasar o sangra, el estrés para nosotros ha sido desaparecido completamente. No hay que temerle a las plaquetas. Es indicador de que la enfermedad está activa, pero no es indicador de miedo. Tenemos una pregunta relacionada con pediatría y nos acompaña también en línea el doctor Clever Luz, que nos podría ayudar a contestarla. La pregunta es la siguiente. Buenos días. En un recién nacido sano, hijo de madre con dengue en fase febril, ¿cada cuánto recomienda realizar hematología si el bebé está estable en los primeros 15 días de vida? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Clever, te escuchamos. Ok, mira, si es un hijo de una madre febril que tiene una sospecha de dengue, ¿qué se pasa con este niño? Hay una posibilidad, no es tan intensa como chikungunya, de una transmisión vertical, o sea, la posibilidad de transmisión del virus de la mamá para el niño.
En general, la manifestación clínica es muy temprana. Es como una sepsis precoz. Entonces, en los primeros días de vida, el enfermo desarrolla fiebre y un cuadro muy semejante, como la doctora Anabel ha comentado, a una sepsis. Si el niño está asintomático, si aceita la leche materna, si tiene la función fisiológica normal, si no tiene fiebre, hipotermia, no hay una necesidad de hacer estudio hematológico en este niño, porque nadie va a cambiar la conducta. Todavía, si tiene manifestación clínica como fiebre, en especial los signos de alarma, por ejemplo, una dolor abdominal o el cambio de la presión arterial, y especialmente el cambio del tiempo de llenado capilar, claro, tiene que hacer el estudio hematológico con una cierta frecuencia para monitorar la fuga capilar e empezar muy rápidamente la deposición de líquido para este niño. Sería esto la recomendación. Gracias. Muchas gracias, doctor Clever. Tenemos una pregunta más, doctora. Nos preguntan, ¿qué tan importante es la excreta urinaria para el manejo del dengue con signos de alarma? Es un parámetro importante de llevar a cabo. Se debe hacer, como también se debe hacer esa evaluación hemodinámica completa, el estado de conciencia, el llenado capilar, la presión arterial para calcular la media, para ver cómo andan con líquidos, el pulso, la frecuencia respiratoria, todos esos son parámetros hemodinámicos que juntos nos ayudan. Me gustaría de hacer un comentario. Adelante, doctor. Sí, porque el monitoreo hemodinámico del paciente es muy importante, como la doctora Anabela ha comentado. Y la función renal, la diuresis es muy importante. Si hay una disminución de diuresis, posiblemente el enfermo tiene un shock o, claro, fuera de la fase crítica, una deshidratación. Pero el retorno de la diuresis es un importante marcador de salida de la fase crítica e inicio de la fase de recuperación. ¿Y qué se pasa? Si la licenciada no informa al médico que la diuresis ha normalizado, el médico puede continuar a infusión de líquidos y se puede producir una sobrecarga hídrica, que es una causa importante de complicación en la fase de recuperación. Entonces, monitorear hora a hora la diuresis de un enfermo con dengue grave, en especial los enfermos que han desarrollado signos de alarma, shock, etc., es fundamental para hacer la reposición de líquidos. Claro, hay otros aspectos que debemos evaluar. Porque los cambios en las historias, el cambio de la creatinina va a demorar como que 24 horas para incrementar. Entonces, pensando que la función renal está normal, porque la creatinina está normal. Todavía no está, porque hay una disminución de la diuresis. Entonces, la calidad de orina y la diuresis horaria es fundamental para manejar estos casos. Gracias. Gracias a usted. Sí. Tenemos, gracias. Adelante. Tenemos una pregunta que nos dice, trabajo en una zona tropical. ¿Conoce algún medicamento que nos ayude a evitar la permeabilidad capilar? ¿Qué opina de los esteroides? La pregunta es interesante, tantas veces la he pensado yo, ojalá apareciera un medicamento y así nos quitamos tanto problema y tanto fallecido. No se ha inventado, no se ha inventado, probablemente eso va a ser el medicamento del futuro. Ahora, sí llegamos a hace tiempo, mucha gente piensa que esteroides, pero en esa revisión que se hizo de análisis RACE, que fue muy interesante, se demostró que los esteroides no son capaces de evitar eso y no están recomendados en el paciente con dengue. Así es que de momento esa pastilla maravillosa que tanto anhelamos no se ha producido por ahora. Un comentario. Como vivimos, claro, en una zona tropical,
hay una fuerte posibilidad de uso de medicamentos ditos naturales. Entonces, hay una posibilidad, hay casos acá en Brasil de evolución para disfunción, porque la gente piensa que estar utilizando los medicamentos en área tropical se utiliza mucho medicamento natural, como té, etc. Entonces puede hacer mal. No hay medicamento ni alopático ni natural para conter la fuga capilar. Eso que comentaba. Y que puede hacer mal. Gracias. Gracias. Doctora, nos preguntan en la transmisión en YouTube, ¿se puede administrar antibióticos como prevención a que llegue shock séptico en el paciente con dengue grave? Pregunta también interesante. En realidad no tiene sentido el uso de antibióticos profilácticos, eso ustedes lo saben muy bien. Lo que podemos hacer es evitar que el paciente progrese al shock, porque ya una vez que el paciente progresa al shock o al shock refractario va a terapia intensiva y ahí se va a infectar sí o sí. Entonces ahí la única medida es detectarlos oportunamente, tratarlos cuando tienen signos de alarma y hacerlo en esa forma tan natural que no los estamos exponiendo a una infección. El uso de antibióticos para manejar pacientes con dengue no está indicado. En especial porque hay médicos que cuando observan los leucocitos de enfermo con dengue, como están bajos, piensa que es un enfermo con una neutropenia febril y todavía no lo es. Entonces no hay indicación de usar antibióticos, excepto, claro, si hay una coinfección. Es importante porque hay veces donde una muchacha, por ejemplo, tiene dengue, hace una dengue grave combinado con una pielonefritis. Entonces, si la fiebre persiste, si hay indicativos de una infección de tracto urinario, por ejemplo, claro, tiene que hacer antibiótico como lo hacemos para todo. Gracias. Ajá. Muchas gracias. Ahí sobre los antibióticos, mucha gente que tal vez no tiene mucha experiencia en dengue, ve el paciente inicialmente y entonces le ve las amígdalas rojas y entonces de una vez inicia antibiótico y ni duelen. Entonces va por esa misma vía de que el antibiótico tiene que ser justificado por la presencia de una infección. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? Sí, aquí tenemos una pregunta. Adelante, doctor. Sí, buenos días, Leonel Palomino del Centro de Luz Zona 11. Últimamente he escuchado a algunos colegas que están promocionando el uso de megadosis de vitamina C, algunos hablando de que están previniendo para tratar en la fase febril. ¿Qué piensa del uso de esa megadosis de vitamina C? Ahí pues lo voy a contestar yo y después quiero también la opinión del doctor Kleber. En realidad eso no tiene ninguna evidencia, no está basado en medicina de evidencia, no hay estudios que demuestren que eso tiene sentido. Yo creo que eso les quedó del COVID y vean que en COVID comenzaron, he visto que usan eso, usan B12. Realmente el dengue es tan natural, pero tan natural que lo que hay que hacer es entenderlo, acompañarlo, manejarlo sin tanto medicamento que más bien nos va a confundir. Y hacer lo que realmente es necesario para la enfermedad. Yo quiero también que el doctor Kleber diga eso, porque eso sí es una moda que se ha puesto. Sí, claro. Eso se pasa siempre que hay un brote de una enfermedad como dengue. Se crean medicamentos, conductas completamente equivocadas. Lo que pasa es que cuando hacemos eso, podemos pensar que el enfermo estaría protegido contra una forma grave de dengue. Eso es mal. Entonces no hay indicación, no hay soporte de la literatura médica y puede tener un efecto adverso que sería, yo me quedo tranquilo porque he utilizado una megadosis de vitamina C. Entonces eso es mal porque retrasa el diagnóstico de una forma más grave de dengue y puede, claro, comprometer la vida. Estoy completamente de acuerdo con la doctora Anabel. Gracias. Gracias, Clever. ¿Alguna otra pregunta del quórum? No, sigamos con las otras preguntas. Vamos a cerrar con dos preguntas que tenemos en redes antes de la siguiente presentación, doctora. La primera nos cuestiona, ¿qué tan frecuente es la pancreatitis con el dolor abdominal?
Bueno, esa pregunta es muy interesante. En realidad, no hay gran cantidad de reportes en la literatura de que haya un dolor ahí de pancreatitis. En adultos sí vemos a veces la confusión, en que confunden una pancreatitis con un dolor abdominal intenso y continuo. También quiero que el doctor exprese su experiencia en niños en cuanto a la presencia de una pancreatitis, pero la literatura demuestra, yo no he leído casos de pancreatitis asociados a dengue en niños. Adelante, doctor Clever. Perfecto, perfecto. Es un efecto muy raro la detección de una pancreatitis en un niño. Entonces, la regla general es, si el niño tiene una dolor abdominal intensa y continua, o si tiene un dolor abdominal a palpación, trátalo como un signo de alarma. Siempre, siempre. Claro que puede ser una pancreatitis, pero es mejor tratar como un signo de alarma. Esa es la recomendación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta de ustedes? Aquí hay una pregunta. Tenemos 2 minutos más para cerrar. Doctora, muy buenos días. Luis Carlos Tahual de Jutiapa. Quizás lo mencionó, no tuve la oportunidad de escucharlo, doctora. Con respecto a un paciente con náuseas que llegan al vómito, si están indicados los antieméticos, ¿cuál sería el de elección o pudiera usar el que tenga a la mano? Bueno, la pregunta es interesante. Yo voy a contestar una parte y también el doctor va a contestar. En realidad, el vómito en dengue es un signo de alarma, como también tal vez usted oyó, el dolor abdominal intenso y continuo, el vómito, el sangrado por encías, la lipotimia, el edema palpebral, la irritabilidad y la somnolencia. Entonces, nosotros no tenemos por qué apagar eso, esa señal que tenemos, porque eso nos está indicando comencé a extravasar, tengo que iniciar el protocolo. Usted inicia su protocolo y va a ver que eso va disminuyendo. No tiene sentido aplicar ningún medicamento de esos que usan para el vómito. También ese medicamento hasta tiene efectos, puede dar somnolencia, entonces después usted no sabe si la somnolencia es por el dengue o por el medicamento. Entonces en dengue, si ustedes quieren tener éxito, no tienen que tapar ese panorama que tienen, que le duele el abdomen, no hay ningún medicamento para quitar eso, se va quitando solo. Una vez que deja de extravasar, todo eso desaparece. Que vomita, es un signo de alarma, aplico protocolo, eso va a desaparecer. Pero también hay que explicárselo a la madre, porque la madre también está acostumbrada con otras enfermedades de que se aplica algo para el vómito. Quiero que el doctor, que es pediatra, diga la opinión, o sea, también les exprese algo. Perfecto, completamente de acuerdo con la doctora Anabel. Mira, lo vómito en dengue tiene un significado. El significado, claro, si tiene 3 vómitos en una hora, 4 vómitos o más, es un marcador de signo de alarma. Eso que es importante hacer, es que necesita empezar la deposición de líquido. Entonces, no se debe tratar. Los tratamientos sintomáticos para un niño con dengue es básicamente tratar la fiebre con paracetamol o betamizol y las dolores. Eso que los síntomas que deben ser tratados son solamente esos dos. No se hace medicamento para vómitos porque puede tener un efecto adverso muy importante. Es tratar como signo de alarma con infusión de líquido y en general los vómitos van a cesar. Gracias.